Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a este, vuestro canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergiros en un nuevo análisis, un nuevo debate, un nuevo chismorreo, si me lo permitís. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una relación que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón en un puño, y no me refiero a la tuya con tu crush, aunque espero que también vaya viento en popa. Me refiero, claro está, a la relación entre Serkan y Özge. Si lo habéis leído bien, hoy vamos a diseccionar, a analizar hasta el último detalle, ese momento, ese instante clave que parece haber marcado un antes y un después en su vínculo. Vamos a hablar de ese impacto, esa bomba que ha estallado y que, según muchos, jamás les permitirá volver a ser los mismos. ¿Exageraciones? Tal vez. ¿Realidad? Eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis analizando conmigo las relaciones de nuestros personajes favoritos, si sois fans del drama, la comedia y el salseo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y podréis formar parte de esta maravillosa comunidad. Además, me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y dejadme un comentario contándome qué os parece este vídeo al final. Dicho esto, empecemos. A ver, vamos a ponernos en contexto para aquellos que quizás no estén del todo al día, aunque dudo que haya alguien por aquí que no sepa de quiénes estamos hablando. Serkan y Özge, dos personajes que desde el principio nos han regalado momentos inolvidables, una química innegable y una montaña rusa de emociones. Desde el amor al odio, del odio al amor, pasando por la amistad, la rivalidad y la pura tensión sexual no resuelta, lo hemos visto todo. Pero parece que algo ha cambiado, algo se ha roto, algo ha impactado. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué ha pasado entre Serkan y Özge para que su relación se vea tan afectada? Pues bien, las teorías son muchas, las especulaciones aún más, pero hay un denominador común en todas ellas, la traición. O al menos, una percepción de traición. Muchos apuntan a una revelación que ha salido a la luz, un secreto guardado durante mucho tiempo que, al ser descubierto, ha generado una brecha irreparable entre ellos. Un secreto que involucra mentiras, engaños y, lo que es peor, a terceras personas. ¿De quién estamos hablando? Eso es lo que intentamos averiguar. Algunos sugieren que se trata de una antigua relación amorosa de Serkan, una relación que Özge desconocía por completo y que, al salir a la luz, ha despertado sus celos y su desconfianza. Otros, en cambio, creen que la traición reside en una decisión profesional, una decisión que Serkan ha tomado a espaldas de Özge y que la ha perjudicado directamente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el impacto ha sido devastador. Hemos visto a Özge desconsolada, decepcionada, sintiéndose utilizada y traicionada por la persona que más confiaba. Y hemos visto a Serkan arrepentido, intentando explicar sus motivos, intentando justificar sus acciones, pero sin lograr convencerla del todo. La confianza, esa base fundamental de cualquier relación, se ha visto seriamente dañada, y reconstruirla parece una tarea titánica. Pero, ¿es realmente imposible que vuelvan a ser los mismos? ¿Es el final de su historia? Yo sinceramente creo que no. Creo que a pesar del impacto, a pesar de la traición, a pesar del dolor, aún hay esperanza. Porque la conexión entre Serkan y Özge es demasiado fuerte, demasiado intensa, demasiado especial como para dejarla escapar así como así. Claro, no va a ser fácil. Van a tener que trabajar muy duro, van a tener que superar muchos obstáculos, van a tener que aprender a perdonar y a confiar de nuevo el uno en el otro. Pero si de verdad se aman, si de verdad quieren estar juntos, estoy convencida de que lo lograrán. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional. Serkan y Özge necesitan sentarse a hablar, a comunicarse de forma honesta y sincera, a expresar sus sentimientos y sus miedos sin tapujos ni reservas. Necesitan entender por qué han llegado a este punto, qué les ha llevado a cometer errores y cómo pueden evitar repetirlos en el futuro. Además, es fundamental que aprendan a aceptar las imperfecciones del otro. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Serkan necesita entender que Özge tiene derecho a sentirse herida y traicionada, y Özge necesita entender que Serkan puede haber actuado de forma equivocada,
pero que no necesariamente lo ha hecho con mala intención. Pero ¿qué papel juegan los personajes secundarios en todo esto? Porque, como bien sabéis, en este tipo de historias siempre hay alguien que mete baza, alguien que complica aún más las cosas. ¿Hay una tercera persona en discordia? ¿Hay amigos o familiares que están intentando separarlos? ¿Hay un complot oculto para destruir su relación? Las posibilidades son infinitas y los guionistas suelen ser expertos en sorprendernos con giros inesperados. Pero en mi opinión, lo importante es que Serkan y Özge no se dejen influenciar por las opiniones de los demás, que confíen en su propio juicio y que tomen sus propias decisiones. Al fin y al cabo, son ellos los que tienen que vivir con las consecuencias de sus actos. Y llegados a este punto, me gustaría preguntaros a vosotros qué pensáis. ¿Creéis que Serkan y Özge podrán superar esta crisis? ¿Creéis que su relación tiene futuro? ¿O pensáis que este es el principio del fin? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué pensáis vosotros. Ahora bien, es importante recordar que estamos hablando de una serie de televisión, de una ficción creada para entretenernos y hacernos vibrar. No debemos olvidar que los personajes no son reales, y que sus acciones están escritas por guionistas que buscan generar drama y suspense. Sin embargo, eso no significa que no podamos aprender nada de sus experiencias. Al contrario, creo que las historias de Serkan y Özge pueden ser muy útiles para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, para entender mejor nuestros sentimientos y para aprender a afrontar los conflictos de una forma más constructiva. Y es que al final, el amor no es un cuento de hadas. El amor es trabajo, es esfuerzo, es compromiso, es comunicación, es perdón. Y a veces también es dolor, es decepción, es traición. Pero si somos capaces de superar esos obstáculos, si somos capaces de perdonar y de confiar de nuevo, el amor puede ser la experiencia más maravillosa de nuestras vidas. Así que, ya sabéis, no os rindáis ante las dificultades, luchad por lo que queréis, y recordad que el amor verdadero siempre vale la pena. Y hablando de amor verdadero, no olvidéis amaros a vosotros mismos, porque eso es lo más importante de todo. En resumen, hoy hemos analizado el impacto en la relación entre Serkan y Özge, ese momento clave que parece haber marcado un antes y un después en su vínculo. Hemos hablado de la traición, de la confianza, del perdón y de la esperanza. Y hemos reflexionado sobre cómo las historias de ficción pueden ser útiles para aprender sobre nuestras propias relaciones. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y os haya hecho pensar un poquito. Si ha sido así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ahora os invito a que me dejéis vuestros comentarios contándome qué os ha parecido el vídeo, qué pensáis sobre la relación de Serkan y Özge y qué otros temas os gustaría que abordara en el futuro. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y para terminar, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con vosotros. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por verme, os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olvidéis darle like, compartid y suscribíos. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Vale. Pero esperad un momento. Que aún no hemos llegado al final del camino. Porque la pregunta que realmente nos quema por dentro es, ¿de qué asterisco tipo asterisco de traición estamos hablando? ¿Es una infidelidad flagrante con un personaje que vuelve del pasado dispuesta a dinamitarlo todo? ¿O es algo mucho más sutil, más retorcido, que tiene que ver con la ambición y las decisiones profesionales? Profundicemos un poco más en la teoría de la asterisco antigua relación amorosa asterisco. Imaginemos la escena. Özge, feliz e inocente, descubre por casualidad una foto antigua, un mensaje críptico, una carta olvidada, algo que le revela la existencia de una exnovia de Serkan que nunca había salido a la luz. No una ex cualquiera, sino una de esas relaciones intensas, pasionales, que dejaron una huella imborrable en Serkan. Quizás incluso una relación que terminó de forma abrupta y dolorosa, dejando heridas abiertas que Serkan nunca se atrevió a cerrar del todo. ¿Y quién es esta mujer misteriosa? Podría ser, por ejemplo, una antigua compañera de la universidad, una artista bohemia con la que Serkan compartió sueños y aspiraciones antes de convertirse en el exitoso arquitecto que conocemos. Una mujer que de repente regresa a su vida, buscando una segunda oportunidad,
o simplemente para remover el pasado y sembrar la duda en la mente de Ozge. Imaginad el drama. El problema aquí no es solo la existencia de esta exnovia, sino el hecho de que Serkan se lo haya ocultado a Ozge. La omisión, la falta de transparencia, es lo que realmente duele. Porque Ozge se siente engañada, como si Serkan no confiara en ella lo suficiente como para compartir un capítulo importante de su vida. Se siente como si estuviera viviendo a la sombra de un fantasma, comparándose constantemente con una mujer que ya no está presente, pero que sigue teniendo un poder inmenso sobre Serkan. Pero vayamos ahora a la teoría de la **traición profesional **. Aquí la cosa se pone aún más interesante. Imaginemos que Serkan, en su afán por alcanzar el éxito y mantener su empresa a flote, toma una decisión que perjudica directamente a Ozge. Quizás la desplaza de un proyecto importante, le niega un ascenso, o incluso la pone en una situación comprometida frente a sus compañeros de trabajo. ¿Cuál sería el motivo de Serkan? Tal vez presiones externas, un inversor poderoso que exige la cabeza de Ozge, o simplemente una estrategia empresarial que él considera necesaria para el bien de la empresa, aunque implique sacrificar a alguien cercano. El caso es que Ozge se siente traicionada, no solo como pareja, sino también como profesional. Siente que Serkan ha antepuesto su ambición personal a su relación, que la ha utilizado como un peón en su juego de poder. Esta traición profesional es especialmente dolorosa porque ataca directamente la autoestima y la identidad de Ozge. No solo se siente decepcionada por Serkan, sino que también se cuestiona su propio talento y su valía como profesional. Empieza a dudar de sí misma, a preguntarse si realmente merece estar donde está, si no es simplemente una protegida de Serkan. Y la cosa se complica aún más si hay otros personajes involucrados. Imaginemos, por ejemplo, a un compañero de trabajo envidioso que aprovecha la situación para sembrar la discordia entre Serkan y Ozge, manipulando la información y creando malentendidos. O a un jefe implacable que presiona a Serkan para que tome decisiones difíciles, sin importarle las consecuencias personales. El salseo está servido. Porque aquí no solo hablamos de una relación amorosa en crisis, sino también de luchas de poder, ambiciones desmedidas y traiciones en el mundo laboral. Y todo esto, por supuesto, sazonado con las dosis justas de comedia y romance que tanto nos gustan. Pero volvamos a la pregunta fundamental, ¿hay esperanza para Serkan y Ozge? Yo sigo creyendo que sí, aunque el camino sea largo y tortuoso. Porque el amor verdadero, como ya hemos dicho, es capaz de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya voluntad de luchar por él. ¿Qué tienen que hacer Serkan y Ozge para reconciliarse? En primer lugar, hablar, hablar y hablar **. Expresar sus sentimientos con honestidad y sinceridad, sin miedo a mostrar su vulnerabilidad. Serkan tiene que explicarle a Ozge por qué tomó esas decisiones, que le llevó a ocultarle la verdad, que le atormentaba por dentro. Y Ozge tiene que decirle a Serkan cómo se siente, que le duele, que necesita para volver a confiar en él. En segundo lugar, perdonar **. Perdonar no significa olvidar, sino aceptar que el otro ha cometido un error, y decidir seguir adelante a pesar de ello. Perdonar requiere humildad, empatía y una gran dosis de amor incondicional. Y no es fácil, por supuesto, pero es fundamental para reconstruir la confianza y sanar las heridas. En tercer lugar, reconstruir la confianza **. La confianza es como un jarrón de cristal, una vez que se rompe, es muy difícil volver a pegarlo. Pero no imposible. Serkan y Ozge tienen que demostrarse mutuamente que pueden confiar el uno en el otro, que pueden ser honestos y transparentes, que pueden apoyarse y protegerse. Esto requiere tiempo, paciencia y pequeños gestos de amor y lealtad. Y por último, aprender de los errores **. La crisis que están atravesando Serkan y Ozge puede ser una oportunidad para crecer como pareja, para fortalecer su relación y para construir un futuro más sólido y feliz. Tienen que analizar qué les llevó a este punto, qué patrones de comportamiento les perjudican y cómo pueden evitar repetirlos en el futuro. Pero, ojo, que no todo depende de Serkan y Ozge. Los personajes secundarios también juegan un papel importante en esta historia. Los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, todos pueden influir en la relación, para bien o para mal. Habrá un personaje que actúe como mediador, que ayude a Serkan y Ozge a reconciliarse. O habrá alguien que intente sabotear su relación, aprovechando la crisis para acercarse a uno de ellos.
Las apuestas están abiertas. Y hablando de apuestas, ¿cuáles son vuestras predicciones para el futuro de Serkan y Ozge? ¿Creéis que volverán a estar juntos? ¿Creéis que encontrarán la felicidad? ¿O pensáis que su historia está destinada a terminar en tragedia? Dejadme vuestros comentarios, vuestras teorías y vuestras predicciones. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y recordad, amigos míos, que al final del día, lo más importante es disfrutar de la serie, dejarse llevar por las emociones y reflexionar sobre las relaciones humanas. Porque, como ya hemos dicho, las historias de ficción pueden ser un espejo en el que vemos reflejados nuestros propios sentimientos y experiencias. Así que no os perdáis los próximos capítulos de la serie. Seguro que nos esperan muchas sorpresas, muchos giros inesperados y mucho drama. Y mientras tanto, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejarme un like si os ha gustado este vídeo. Me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por verme, os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olvidéis darle like, compartid y suscribíos. Adiós. Besitos.